Julio Sen, socio fundador de Sen Ferrero, bufete que patrocina esta charla, será el moderador. Yo había introducido una especie de reflexión, una especie de pregunta, Julio, y es si ya sabemos que la fiscalidad depende de cada Estado, de sus ordenamientos jurídicos, es algo, es potestad, ¿no? Es soberanía, pero cuando se compite, ya sea por la disputa por jugadores o incluso cuando se compite en un entorno como la Champions, ¿podríamos avanzar en tener normas fiscales más igualitarias? Porque yo pienso que una fiscalidad diferente puede alterar incluso el sentido de la competencia, ¿no? Y en el caso de Inglaterra y de España, aunque solo sea, por ejemplo, por el impacto o por cómo se tributan las comisiones de los agentes, según el último criterio, ahí ya tenemos un ejemplo. Esa es una primera pregunta que os dejo y el balón es tuyo, Julio. Muchísimas gracias, buenos días. Y sobre todo gracias a World Football Summit por invitarnos nuevamente al mejor evento de fútbol profesional en España que existe en estos momentos y uno de los más importantes a nivel internacional. Yo quería primero pues agradecer tanto a la organización nuevamente, patrocinadores, asistentes, el estar por segundo año consecutivo aquí con vosotros. Y lo que hemos intentado es preparar una mesa que pueda tener un contenido bastante práctico, con dos personas de reputada presencia internacional, como son Robert Meredith. Robert pertenece al despacho Sheffrey Chapness, que es uno de los principales despachos relacionados con el mundo de la fiscalidad del deporte en UK, y nos va a contar cuál es, digamos, la realidad de la tributación del mercado inglés y por qué. Porque tenemos que analizar también cuál es el efecto de esa ventaja o desventaja competitiva que podemos tener en el fútbol español en relación a cómo están tributando nuestros competidores. Es la gran importancia, no solamente porque recordemos que la Liga de Fútbol inglesa genera más casi el doble de ingresos por derecho de televisión que la Liga Española, y a pesar de ello la Liga Española está incrementando de forma significativa sus ingresos, pero si adicionalmente a esa diferencia en volumen de ingresos también tenemos el problema de que tenemos una fiscalía diferente, quizás esa desventaja competitiva puede ser muy importante a la hora de definir cuáles son, digamos, las líneas que deberían seguir las autoridades fiscales españolas para hacer que la industria del fútbol en España no tenga una gran desventaja como la que puede tener ahora mismo. A su izquierda, también está Luis Briones. Luis es difícilmente presentable. Luis es una de las personas de mayor reputación en el asesoramiento fiscal en este país. Agradecerte, Luis, que hayas venido. También es conocido en las últimas fechas porque es de las pocas personas que ha sido capaz de explicar algunos casos recientes de fiscalidad en el mundo del deporte, y nos va a dar una visión muy global también de lo que es la fiscalidad en España, ¿no? Yo creo que es muy importante tener a estas dos personas, es muy importante definir el marco de actuación de las dos principales ligas europeas y ver si efectivamente existe, como decíamos, esa desventaja o ventaja competitiva respecto a una u otra. Si os parece bien, también me gustaría mandar un fuerte abrazo a Emilio García Silvero. Emilio es el director gerente del Departamento de Integridad de UEFA. Emilio pues ha tenido una pequeña intervención quirúrgica, pero de nada, cosita de nada, pero no podía hablar estos días, y sentir mucho que no esté con nosotros y mandarle un fuerte abrazo de parte de todos. Robert, si te parece, vamos a darte entrada a que hagas una breve explicación respecto a los temas significativos de la fiscalidad en el mundo del fútbol en Inglaterra, que son temas que veréis que son muy extrapolables al mundo del fútbol español. Hemos intentado ser muy prácticos, muy concisos y centrarnos en esos temas. Robert y Sheffrey, como os decía, es uno de los principales despachos de Sports and Entertainment en Reino Unido, y ellos han estado presentes en los múltiples acuerdos sectoriales que mantiene el mundo del fútbol con la Hacienda inglesa. El último periodo donde la Hacienda inglesa y la Premier League pactaron de mutuo acuerdo la forma de tributar ciertos conceptos, dígase derechos de imagen, dígase las comisiones de agencia, fueron temas que se acordaron convenientemente bien. Pero desde el mes de agosto de este año 2017 tenemos novedades, y yo creo que Rob nos podrá introducir alguna de ellas. Rob, encantado que estés aquí y muchísimas gracias por tu desplazamiento y adelante. Thank you. Thank you very much. And good morning, everybody, and thank you for having me. So I guess I'm going to talk a little bit around the history of image rights in the UK and where we are at the moment. And the key message I want to get over from that is that image rights in the UK, although they are becoming increasingly looked at by the UK tax authorities, still work and are still something that the clubs can do and are doing at the moment.
So I don't know if the slides are available. I think there's a bit of an outline on the slides of some of the history that we have that's gone through the UK. As a lot of you, I'm sure, know, we're 25 years into the English Premier League now. We are, in 1992, we had Rupert Murdoch, and we had a big push on the commercial impact of football, and the Premier League was created, and that attracted a lot of people to the UK, a lot of very talented players who increased the profile of football in the UK and became a very heavy commercial machine. Two of those players in particular joined in 1995, Dennis Bergkamp from Inter Milan and David Platt from Sampdoria, both joined Arsenal in 1995. And one of the big things that happened during that, during that transfer was that they had image rights companies that were already present, and they wanted to continue to use them. They did so, and HMRC, the UK tax authorities, didn't necessarily like that. And in 2000, there was a case, Sports Club and Her Majesty's Inspector of Taxes, which looked at the setup of those image rights, and they decided that the players were right in that instance, and they weren't just a way of avoiding UK taxes. After that, as you can imagine, everybody started using them, and they were quite lazy in doing that. So between 2000 and 2005, there was a big growth in the use of image rights companies, and HMRC, the UK tax authorities, looked into that between the periods of about 2005 and 2010, and they took a lot of the positions taken to inquiry. There was a massive amount of administration involved in that. All the clubs had pages and pages of information that they had to provide to the UK tax authorities. So in 2010, there was an amnesty which allowed all of the clubs that had been involved in this to settle with HMRC, so that they could all clean the slate. They could get rid of the provisions in their accounts, and they could start again, which they did in 2010, where they started doing image rights companies again and doing it in a better way. Slightly more reluctant in the way they proceeded with them. Again, HMRC were inquiring into those, and so in 2014 it was decided that they would do a deal with the Premier League, so that they would agree 2 caps that would allow certainty to some extent on the amount of income that could be paid to a player. The 2 caps involved were a 15% cap on the amount of commercial revenue could be paid as image rights from a club perspective, and then the player cap was that no player could receive more than 20% of their income into an image rights company. That was great. The clubs have really appreciated that, so that they can have certainty on the way they operate. But unfortunately, that expired at the end of the 2016-17 season, and HMRC's approach at the moment is that it's not going to be expired. That's partly driven by political pressure. As you can imagine, the world we live in at the moment, and it's obvious in Spain as well, that high net worth individuals and sports people in particular are a focus area of tax authorities around the world. HMRC is no exception to that. The UK government is no exception to that. And through various parliamentary committees in the UK, pressure was put onto HMRC to focus more attention on these individuals and to try and get the revenue that they think the government should receive out of high earning footballers coming to the UK. So in the last budget earlier this year, the Chancellor announced that there'd be new guidance coming out on image rights. We obviously had a slight delay with the snap election that was called in the summer, but that guidance came out in August, and I refer to it on here as new HMRC guidance, and because it is new, and it gives an idea to the clubs how they should be treating the use of image rights, but it is a step backwards when you compare it to the Premier League deal that was in place for the 3 years previous. It is now looking at making sure that there is board level approval and there is a strategy around how you use the image rights on a case by case basis. So there is no longer a position where you can
almost blindly say we're going to pay 20% of the player's income into a corporate vehicle, so that for the exploitation of those image rights, provided that the corporate vehicle has been assigned the rights correctly, then the payment, the 20% payment was accepted by HMRC, but that no longer exists, and you now will have to prove to HMRC in a bit more detail as to why a certain percentage of a player's income needs to be paid or should be paid into a corporate vehicle. The reason it still works and the reason it is still a good option for players is because we have very low corporate tax rates in the UK. We're currently at 19%, going down to 17% by 2020, and maybe lower with the impact of Brexit, who knows. But when you talk about income and national insurance rates for players being 47% at the moment, then the difference between 19% and any taxes that you take as when you extract that income, but the difference between 19% and the additional taxes compared to 47% is quite significant. And at the same time, the club receives a benefit because they don't have to pay national insurance when you pay into a corporate vehicle, as opposed to what they do into when they're paying to a player for salary. So the key point, I think, is that we do have this official guidance. It's no use to players. It's more about how the club should be treating it. And as I say, it's a bit of a step back in the way that it appears to be looking on a case-by-case basis rather than have more of a broad brush approach to setting caps and a bit of certainty about how, if they use it in a particular way, that the revenue won't inquire into it in too much detail. But with the rates as they are at the moment, there's still some benefit from doing it through a UK vehicle. Having said that, I should flag that using an offshore vehicle, as I think it is in Spain, is a very risky path to tread along, and you'll guarantee that the HMRC will be looking at that very closely and will likely challenge it with some legislation about moving cash out of the UK. So that's image rights. I'll just move quickly on to, if I can, just move quickly onto agency fees. I don't know if can we move the slide by any chance? This is working. Give it. Yeah, so yeah. Agency fees as well is an area of focus on HMRC, and that's all around the treatment of benefits in kind. So benefits in kind are non-cash benefits provided by your employer, and in a typical situation where a transfer is involved or a renegotiation of a contract, then a club and a player will typically use the same agent, and that's becoming a bit different these days. There are more complex structures in how different agents work, and who uses what agent. But certainly, in the HMRC's view, is that they view, based on past experience, then the same agent is used by both player and club, and as such, the share of the cost or the fees that are attributed to that agent should be split 50-50. And if there is any other split between what the club pays and the player pays, then they're likely to look into it in more detail. I don't know if you can see it, but I have put a numerical example on there, and that is just to sort of highlight one of the reasons why the player and the club are looking to make the club or the agent's fees to be assigned to the club in 100%. Where you have a 50-50 split, then there is an element of benefit in kind. So the HMRC's view is that it is a cost to the player that is being paid on his behalf by the club, and as a result, he should pay tax on the fact that he has received that benefit from his employer. As a result, then there is an additional tax charge on the player, and there is also an additional amount payable on the club for irrecoverable VAT. So the 50-50 split kind of falls somewhere in the middle, and that means that HMRC are a little bit more comfortable
and obviously the player and the club are reasonably comfortable from that perspective as well. If you start going into a world where it's 100% taken up by the player, then there's a significant amount of more, in fact, nearly double what it would be if the club suffered the payment in full. So that numerical example is just to show why why the clubs might be putting pressure on paying it all, and also show why the revenue, HMRC, the UK tax authorities, will be looking to bring it more towards the player side. There is revenue generating amounts from that they will receive as a result of pushing it more towards the player. There's been a couple of cases in the last couple of weeks actually around agents' fees, which we're following reasonably closely. So Newcastle United and West Ham United in particular have recently had raids by HMRC for the way that they remunerate agents, and Newcastle United recently went to court to challenge the amount of information that HMRC had been seeking to retain as part of that investigation, which they lost. So we're following that quite closely to see where that ends up. But agents' fees is a focus. It's just making sure that when you're dealing with clubs through renegotiation and through player transfers, that that there is an expectation, or keeping the view that HMRC will be expecting 50% to be paid by the player and 50% by the club, even if the club pays it all. So there should be a tax charge arising on the player as a result of that transaction going ahead. Robert, muchísimas gracias. Yo creo que quedan dos temas muy claros. Uno, la Premier League sigue evolucionando hacia acuerdos muy específicos en cuanto al reparto en derechos de imagen, es decir, teníamos un tope, un cap sobre los totales de ingresos que recibían los clubes, y a su vez son los clubes los que distribuían esos cap entre el 15 y el 20% en los diferentes jugadores que tenían, sobre todo intentando que los ingresos que pudieran tener fueran razonables respecto a la imagen del jugador que estaba explotándose. Eso ha cambiado. Ha habido un periodo muy significativo, estamos teniendo un periodo muy significativo de inspecciones fiscales en el mundo del fútbol inglés respecto a los derechos de imagen, no tanto respecto a las comisiones de agente, pero vamos a ver cuáles son las, digamos, a muy corto plazo, la Premier alcanzará un acuerdo con la Hacienda para ver efectivamente cuál es el nuevo tratamiento que se le quiere dar. Es decir, ya no está tan claro que antes en Reino Unido era muy libre el uso de los derechos de imagen y la explotación era mucho más transparente. Después se ha ido regulando hasta meterle un cap y ahora mismo no sabemos cuál va a ser el siguiente paso. El tema de comisión de agentes sigue siendo un problema casi en todos los lados, pero en Inglaterra principalmente han definido que hay un mecanismo que se llama duality, que es que un agente trabaja 50% para el club y para el jugador, porque en el fondo está trabajando para ambas partes. Y esa es la realidad. Luis, todo eso es muy bonito en el mercado inglés. ¿Cómo nos encontramos en España? Bueno, en primer lugar, muchas gracias a la organización por haberme invitado y a ti en concreto, Julio, que voy a hablar en castellano, un poco siguiendo la sugerencia de Julio, teniendo en cuenta que la mayor parte de la audiencia será castellana, sin prejuicio de que luego en las preguntas pues volvamos al inglés para ser capaces de mantener un diálogo. Los que hayan seguido la evolución de la fiscalidad y el fútbol en España serán conscientes de que en los últimos 10 años se ha producido una escalada de litigiosidad, una gran cantidad de casos en los que se han visto puestos en duda los criterios interpretativos que se estaban utilizando hasta el momento. Los primeros casos tuvieron como objetivo los clubs, los segundos y los últimos, y en este momento básicamente se centran en los jugadores, no solamente de litigiosidad administrativa, sino también en el ámbito penal. Esto nos hace pensar, y para mí el mensaje fundamental que me gustaría transmitir hoy es la necesidad de buscar un entorno en que nos dé una cierta seguridad jurídica. Como hemos comentado anteriormente, o como ha comentado Julio, vivimos en un entorno infinitamente competitivo, y más en el mundo del deporte, el tener una certeza sobre cuáles son los impuestos que deben pagarse por cada una de las partes es esencial para determinar los términos en los que se pueden llegar a acuerdos, y en segundo lugar sería bueno que estos sean competitivos con los de otros países europeos, en el sentido de buscar algún tipo de entorno común en Europa. Pero antes que eso, lo primero que necesitamos es saber cuánto hay que pagar, es tener seguridad jurídica. Tenemos problemas de seguridad jurídica porque la normativa que hay es muy defectuosa, porque no existe prácticamente, digamos, desarrollo reglamentario,
porque no hemos seguido el ejemplo inglés que a mí tanto me gusta de llegar a acuerdos. Esto es, al final, el hecho de que las autoridades inglesas se sienten con el sector e intenten establecer unas normas de juego nos vendría muy bien en este sector y en todos, puesto que daría seguridad jurídica. Y al mismo tiempo, los últimos dos problemas que nos estamos encontrando en estos momentos es que la Administración está haciendo una interpretación muy agresiva de las normas, muy pro fisco en general, recaudadora, y desgraciadamente retroactiva. Esto es, nos encontramos con que normas que llevan varios años en vigor son reinterpretadas y nos aplican una interpretación concreta distinta de la que se aplicaba hace unos años. El último punto es la falta de especialización de los jueces, que nos lleva también a problemas bastante importantes, sobre todo cuando los temas llegan al área penal, en donde los jueces realmente no saben absolutamente nada de fiscal y no entienden la complejidad del tema fiscal. Desde mi punto de vista, hay tres grandes áreas en las que necesitamos revisar nuestra normativa y nuestros procedimientos y que acaban generando una pérdida de competitividad de nuestros clubes. En primer lugar, una genérica que tiene muchas matizaciones, que es el problema de la residencia fiscal. Esto es, una de las características básicas en el momento actual de los jugadores es la movilidad entre clubes, entre países, dentro del mismo país y entre otros países. El concepto de residencia fiscal resulta esencial en cada uno de estos movimientos. La normativa española es, desgraciadamente, terriblemente defectuosa. En contra de lo que sucede en la normativa inglesa, por ejemplo, en donde hay reglas muy claras de cómo se computan los días que has estado en un país o no has estado en un país, en España no existen estas reglas. Adicionalmente, nosotros no tenemos reglas claras tampoco respecto a qué pasa en el ejercicio en que se cambia de residencia, como sí existen, por ejemplo, en el Reino Unido. Y esto implica que si se impugna la residencia, puedes llegar a tener una doble tributación de lo que hayas ganado en el país anterior, si es que vienes a España, o de lo que vayas a ganar en el país al que te vayas, si es que te vas de España. Esclarecer estas normas y poner unas reglas de juego claras sería bastante importante. Sobre todo si tenemos en cuenta que la posición de la Agencia Tributaria Española hoy es que todos los casos de residencia se enviarán a línea penal. No sé si lo llegarán a hacer así, pero esta es frase dicha por la directora de la Unidad del Fraude. Y de hecho, en este momento hay, al menos que yo sepa, 3 casos de residencia fiscal que están ya enviados a línea penal. Oye, Luis, un matiz, porque ahí realmente estamos hablando jugador, que es muy típica la situación, jugador español o que juega en la Liga Española, que se va a jugar a Inglaterra y el contrato entra en vigor con fecha 1 de julio del 2017. Está claro, por ejemplo, para el Reino Unido, que la residencia fiscal del jugador se alcanza en el momento que tiene la obligación de trabajar con ese club en Inglaterra, pero parece que España no lo tiene tan claro. No, en España, si tú has estado más de 183 días o cumples otros criterios de residencia y nadie dice cómo se computan los 183 días, seguirías siendo durante todo el año residente y, por lo tanto, todo lo que cobres en Inglaterra también tributaría en España por obligación personal. En uno de los casos que tú conoces bien, se han computado como días están en España los que ha vuelto para hacer el traslado de sus muebles o para para estar de camino hacia su país de origen porque no era español y pasa por el aeropuerto, el antiguo aeropuerto de Barajas. O sea, esto es, al final los cómputos de los días son complicados y el problema es que esta discusión no se está teniendo exclusivamente en vía administrativa, sino que también se está teniendo en vía penal, que es una discusión no solamente más compleja, sino que además tiene efectos sobre uno de los activos fundamentales dentro de este negocio, que es la imagen. Esto es, no es lo mismo una imagen limpia que una imagen ligada a un procedimiento penal. Hay otros 2 o 3 temas que son importantes en residencia y pasaré muy por encima por ellos. Uno es, tenemos una norma específica que afecta a todos los jugadores nacionales españoles y es que si se van a residir a un paraíso fiscal, le hace Mónaco, porque van a jugar con el equipo de Mónaco, durante 5 años seguirán siendo residentes en España. Y en cualquier caso, todas las normas para determinar la residencia fiscal se hacen mucho más complejas en estas situaciones. Otro problema que también afecta a los jugadores españoles cuando se van a jugar fuera es la existencia de un exit tax. En este caso, no es un problema de nacionalidad, sino es haber sido residente durante 10 de los últimos 15 años. ¿Esto qué significa? Que todas las ganancias que tengan en títulos valores en el momento de salida estarán sujetas a gravamen con una serie de matices, posibilidad de diferimiento, etcétera, que se agudiza cuando se va fuera de la Unión Europea, pero nuevamente es una traba a este movimiento bastante importante.
Y otra variable que a mí me gustaría que se metiera dentro de esta retorta de temas que necesitamos analizar con la Hacienda española o con el Parlamento es el problema de la temporalidad. Las residencias en el fútbol son transitorias, casi por definición, y va unido al tema de movilidad. En este sentido, el régimen non-dom de Inglaterra es un régimen sumamente atractivo porque permite adecuar adecuar la tributación al hecho de que la residencia va a ser transitoria. Nosotros tenemos ese régimen, que es el régimen de impatriados. Sin embargo, está expresamente prohibido, digamos, para los jugadores profesionales. La pregunta es por qué puede beneficiarse de ese régimen un alto ejecutivo y no puede beneficiarse un deportista. Es una pregunta que no está contestada directamente, salvo por temas exclusivamente emocionales, pero que convendría replantearse. El segundo gran tema que, a mi entender, tendremos que enfocar es el de la relación básica club-jugador. Estamos en una relación estrictamente laboral desde el punto de vista del derecho, y en el derecho fiscal eso conlleva, por ejemplo, enormes limitaciones en la deducibilidad de gastos. Tiene sentido, y es una pregunta que creo que deberíamos discutir, en el contexto de que se trata de una actividad que es muy distinta de la del empleado oficinista. Es una actividad en la que existen una serie de gastos, en donde tiene que mantener una serie de elementos de representatividad, donde hay un cierto elemento de profesionalidad. Y esto nos lleva, por ejemplo, al problema de la deducción de gastos que ha comentado anteriormente Robert en el caso de los intermediarios. Hemos puesto un pequeño ejemplo que es planteado desde la perspectiva, digamos, típica de que el jugador lo que quiere es recibir un determinado salario libre de impuestos y que, por lo tanto, es necesario hacer un gross-up, digamos, una elevación al íntegro de lo que se le vaya a pagar. Si entre eso está incluido el coste del intermediario, el tema es lo que he intentado poner en este ejemplo es cuánto le cuesta al club esa solución. Si el club fuera el que lo pagase directamente, al final, normalmente, desde una perspectiva estrictamente económica, si lo que va a ganar el intermediario es 100, al club le costaría 100, pagaría 121 porque al final tiene que pagar el IVA, pero este IVA al final entraría dentro de su ciclo del IVA normal y corriente. Esto es, desde el punto de vista económico, si lo paga directamente... Perdón, esta no es la transparencia, esta es la antigua. Esta es la antigua, ¿no? Esta es la antigua. Tenía otra distinta, pero en fin, si estamos desde la perspectiva de la realidad económica y lo paga el club o lo paga el jugador, en ambos casos el coste sería el que está en la primera línea. ¿Por qué? Porque si lo pagase el jugador, lo que tendría es un gasto deducible, o lo que debería tener es un gasto deducible igual al importe que ha pagado. ¿Qué es lo que pasa con la posición de la EAT? La posición de la EAT es que, de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, es que el gasto pagado por el jugador no es un gasto deducible. Y, por tanto, lo que en ese momento está pagando implica que tiene que asumir el coste del IVA y que además tendrá que pagar impuestos sobre el dinero que esté recibiendo. Si queremos dejar al jugador en una posición cero, que es la que está planteada en este ejemplo, ¿qué tendría que pagar el club? Tendría que pagar 212. Al final, el agente o el intermediario lo que recibiría es 100, pagaría 43 de impuestos y, por lo tanto, le quedaría una renta libre de 57, pero el club tiene que pagar 212. O sea, al final estamos en una situación en que el coste fiscal encarece a más del doble lo que es el coste específico del pago al intermediario, y al final se estarían recaudando 155 con una posibilidad de recuperación del impuesto sobre sociedades. Esto es, se estaría recaudando más que el importe total del fee. ¿Por qué? Porque se produce en este supuesto una doble imposición, tanto directa, esto es, el impuesto sobre la renta se tributa 2 veces, como indirecta, porque al final el IVA lo soporta el jugador, pero sin embargo al final todos esos servicios van a ser repercutidos por el club con IVA. ¿Tiene sentido? Probablemente desde mi punto de vista no tiene sentido e implica algo que probablemente esté gravando una capacidad económica inexistente y pueda considerarse como no constitucional. Otro problema que se planteaba, por ejemplo, es el tema de los derechos de traspaso. La normativa española ahora, la interpretación en este momento la considera neutral, haciendo una interpretación auténticamente pintoresca, pero como no contempla la auténtica naturaleza jurídica de la relación, siempre se pueden producir, y de hecho se producen, múltiples problemas interpretativos. Necesitamos que se revise bien la relación jurídica, que se entienda correctamente y que se intente gravar la auténtica capacidad económica de cada una de las partes, no buscar la máxima recaudación posible.
El tercer tema ha sido tratado anteriormente, que es el problema de los derechos de imagen. En el tema de los derechos de imagen hemos tenido múltiples vaivenes. El último y la última situación es profundamente agresiva. En España se utilizaron en su momento esquemas de sociedades offshore, que como en el Reino Unido en este momento yo creo que son esquemas que pertenecen claramente al pasado. Pero se estableció una legislación específica después de muchas discusiones en la línea un poco de la inglesa, de decir, permitimos que parte de los derechos de imagen se incorporen, sean cobrados por sociedades, con unos límites, el 15% de lo que paga el club, etc. En la práctica, en la interpretación que han ido haciendo la Administración, el hecho es que esto ha quedado bastante desnaturalizado. En la medida en la que se exige que inicialmente no se exigía nada a la sociedad, salvo que existiera como tal, y que cobrase un máximo del 15% de lo que pagaba el club. En la práctica, pues va a tener necesidad de tener sustancia económica, se van a aplicar las normas de precios de transferencia, con lo que ha quedado, ya digo, bastante desnaturalizado y nuevamente con un nivel de inseguridad jurídica alta en cuanto a su eficacia. El problema fundamental, desde mi punto de vista, en cuanto a los derechos de imagen, en este momento no es el artículo 92 de la Ley de Renta, que es el que acabo de comentar, sino es la calificación de los propios derechos. Entonces, la agresividad de la Administración y el problema de la criminalización de los esquemas utilizados anteriormente ha generado otro problema distinto, y es ¿de qué estamos hablando? Con la normativa del impuesto sobre la renta y en cuanto a residentes como tal, lo que estaríamos hablando normalmente es de lo que se llama rendimientos de una actividad económica, que permiten, por tanto, deducir todos los gastos. ¿Por qué? Porque el artículo 25.4 de la ley dice que son cánones salvo que se realicen en el seno de una actividad económica. Bien, en el caso Messi, conocido por todos, la Administración planteó y el Tribunal ratificó que era un rendimiento de capital mobiliario. ¿Qué significa esto? Que no puede deducir gastos. No tiene mucho sentido. Pero a continuación vamos a un no residente, en este caso, por ejemplo, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, ¿qué ha dicho la Administración? ¿Qué dice la ley? Perdón, la ley dice, porque es la ley de no residente, dice que son rendimientos de capital mobiliario. Y lo dice taxativamente. Y se ha aplicado siempre con esa misma claridad y no ha habido nunca dudas hasta ahora. Pero, ¿qué dice la Administración? Y además lo dice en tono penal. No son rendimientos de capital mobiliario, sino son rendimientos de una actividad económica. Este problema se plantea con toda crudeza en la situación de los no residentes. Con la interpretación que hace la Administración, cada vez que cualquier equipo del mundo juegue un partido de fútbol en España, España debería estar recaudando parte de lo que cobra por derechos de imagen y parte de lo que cobra como sueldo, a excepción hecha de lo que surja de la aplicación de los convenios, que con la interpretación de Hacienda no surgiría nada. Entonces, estamos en un caos interpretativo que nos hace prácticamente imposible aplicar la norma de una forma que nos dé certeza jurídica. Concluyendo, y porque me he pasado un poco de tiempo, ¿qué es lo que yo creo que hay que hacer? Lo que debería hacerse es seguir un poco la línea inglesa, esto es, intentar sentarse con la Administración para intentar conseguir que se haga una regulación que sea adecuada a la naturaleza económica de lo que se está hablando, de manera tal que tenga la mayor claridad posible, ya sea vía modificación normativa, que lo requerirá en casi todos los casos, o vía reglamentaria, pero lo que necesitamos es certeza. Después de la certeza, el mejor trato posible, pero el punto clave es que tenemos necesidad de seguridad jurídica y mientras no la tengamos, la diferencia competitiva no será simplemente económica, sino será de que nuestra posición será muy difícil de mantener frente a las de otros estados. Muchísimas gracias, Luis. Simplemente quería detallaros 3 datos. Uno, temporada 2015-2016, la Liga Española genera aproximadamente unos 3.400 millones de euros de ingreso como cifra de negocio, de los cuales más de 1.200 millones de euros fueron destinados al pago de seguridad social y impuesto de la renta de los jugadores. Es decir, casi un 34% de tributación media, lo que significa que los clubes españoles sí que pagan impuestos, los jugadores españoles sí que pagan impuestos, y tenemos 3 temas que recordemos todos de forma conjunta. Primero, derechos de imagen. La ley 1396 deja muy claro cuál es la existencia del 15%. Aparece una ley de vinculadas que no era aplicada a este concepto y ahora sí quieren aplicarla, pero más aplicada por la inspección que por la propia jurisdicción. La ley dice lo que dice, pero Hacienda interpreta lo que corresponde, que es muy libre de hacerlo y ahí están los tribunales, tendrán que hacerlo. ¿Cuál es el problema? Que todos esos conceptos se están llevando desde un punto de vista penal, porque para el deportista es mucho más duro acudir a una vía penal, asumir un riesgo de imagen, y eso dificulta mucho sus mecanismos de defensa. ¿Qué está provocando? Que más del 60-70% de los jugadores olviden la vía penal
y pacten y paguen, aunque en muchísimos casos, y Luis lo ha podido analizar, incluso tengan que pagar aunque no estén de acuerdo porque lo que han hecho puede estar razonablemente bien. Sí es cierto que hay, como en todos los mercados, personas que hacen mejor las cosas, abogados buenos, malos, regulares, clubes mejores, peores o de otro tipo, y no pasa nada. Esto hay que regularlo, pero para ello necesitamos seguridad jurídica en relación a los derechos de imagen. Segundo, en cuanto a la aplicación de las comisiones de agencia. Las comisiones de agencia, los ingleses tienen un modelo muy claro, que viendo las cifras queda claro que es mucho menos costoso y en cambio Hacienda sigue recibiendo un importe muy razonable, porque al final reparte la carga fiscal el deportista y el club. Y lo más importante, no nos olvidemos, las residencias fiscales, parece que no, pero es algo que tenemos que empezar a analizar. El fútbol no es un trabajo de carácter estático, es muy dinámico. Un deportista, por el mero hecho de trasladar su residencia a otro país, no puede estar pendiente de si tiene que ir a la selección pasando por un lugar o por otro para evitar cómputos de residencia fiscal que parece que no tienen ningún interés de simular ni evitar o pagar impuestos en otros lugares. Creo que lo más importante es haber tenido, digamos, dos personas de reconocido prestigio que nos pueden explicar si hay ventajas o desventajas competitivas. En cuanto a los derechos de imagen, parece ser que la Hacienda inglesa está poniéndose bastante más dura de lo que inicialmente tenía sus planteamientos, aunque sí tiene criterios bastante más razonables que la Administración española, que no tiene mucho interés en dialogar con la industria del fútbol y que le pedimos que dialogue, sobre todo para que no relaje, porque no es cuestión de relajar, sino que aclare jurídicamente cuál es el marco o el escenario de actuación que pueden tener los deportistas y los clubes. Porque no olvidemos, tenemos una diferencia competitiva muy significativa en cuanto a volumen de ingresos entre la Liga Inglesa y la Liga Española. Queremos seguir reduciendo ese gap entre la Liga Inglesa y Española, pero para ello tenemos que dar seguridad jurídica también a los actores. Últimamente, los deportistas extranjeros, cuando llegan a España, se plantean la posibilidad de ¿para qué vengo a un país donde siempre se me va a estar buscando? No, no se te va a buscar. Queremos que haya una transparencia, queremos que haya una norma muy clara y muy evidente y que eso no signifique una desventaja competitiva de la Liga Española respecto a la inglesa, que nos llevan unos milloncejos, por decirlo de alguna manera, a nivel de volumen de ingresos. Y yo creo que esto es un resumen muy básico que en 45 minutos hemos realizado y que yo no sé si Orfeo quizás pueda ser de interés ampliar algún comentario al respecto. ¿Orfeo? Orfeo no está. En cualquier caso, si alguien tiene alguna pregunta, será un verdadero placer para poder atenderos, porque creo que tenéis aquí dos personas de primer nivel para poder atenderos. Pues parece que no hay ninguna pregunta. Pues agradeceros muchísimo vuestra presencia, agradecer una vez más a Luis. Luis, es un orgullo, un placer que estés aquí con nosotros. Robert, un placer y muchísimas gracias y que paséis buen día. Julio, Luis, antes de que os marchéis, yo os quería hacer alguna pregunta, si no os importa. No, para nada. Una para Robert. Muchos jugadores españoles que jugaron en la Premier y luego vinieron a España, por ejemplo Mascherano, por ejemplo Xabi Alonso, sufrieron inspecciones a propósito de los derechos de imagen y uno de los argumentos que ellos, o sus defensas, dieron es que cuando jugaban en Inglaterra ellos podían tener su sociedad de imagen radicada en el país que quisieran, siempre que no fuera un paraíso fiscal, y que mantuvieron la misma fórmula y que en España no pudieron. ¿Eso se puede seguir manteniendo así en Inglaterra o ya no? Sorry, I might have to... Sí, sentado. Luis, si quieres... No, he was just asking, a number of Spanish players coming into Spain came from England, and they came already with an offshore company. Mm-hmm. And then they has claimed, when this schemes has been challenged by the tax authorities, they has claimed that it was something that was done before and it was legal in England. Yeah. And the question is this still valid today? In theory, it's legal. There is a piece of law which is called the Transfer of Assets Abroad legislation, which says if there's a tax avoidance motive around why you have income outside the UK, then it will be brought into the scope of UK tax. It's a case by case basis as to whether there is a tax avoidance motive around what you do. But it is doable. We don't recommend having offshore, when we're talking about the UK, we don't recommend having an offshore vehicle at the moment,
given the political pressure that's involved, given the focus of tax authorities to increase their revenue on a daily basis, and the easy pickings that high net worth individuals are, we wouldn't recommend that you challenge them on having or potentially transferring assets out of the UK, which potentially could be taxed in the UK. So it's potentially legal, but there is scope for challenge from HMRC. La recomendación es estar en territorio inglés. Y quería hacerle una a Luis Briones. Cuando he escuchado a Robert y he visto sus transparencias, bueno, hay una secuencia de acuerdos que van teniendo, digamos, la Premier o los clubes ingleses con las autoridades fiscales españolas, ¿no? Yo creo que desde el año 96 que se diseña el 85-15, que a mí personalmente me parece una fórmula un poco chapucera, ¿no? Porque Cristiano Ronaldo, con la cantidad de imagen que tiene, con el impacto que tiene su imagen, tiene que tributar por un mismo porcentaje que un jugador de segunda división cuya explotación de imagen sería muy diferente. Pero bueno, fue un pacto político. Desde entonces no ha habido ningún acuerdo. Y tenemos mucha litigiosidad, como usted ha dicho. ¿Qué sucede con la Hacienda española para que no se pueda sentar el sector y encontrar un camino que dé seguridad jurídica, en su opinión? Yo creo que hay una combinación de factores políticos y de factores periodísticos en gran parte. O sea, que bueno, la culpa no la tenemos nosotros. Digamos, el problema es que los políticos como tales no quieren llegar a acuerdos que puedan parecer que favorecen a sectores cuando están mucho bajo el punto de mira de la imagen pública. O sea, en un momento en el que ha habido una recesión y un intento de aumentar recaudación significativamente, los deportistas con altos ingresos no son bien tratados o sea, son considerados como personas que de verdad deberían estar pagando mucho más, y es un sector en el que las autoridades, tienen dificultades para llegar a acuerdos. Adicionalmente, las autoridades españolas nunca han querido llegar a acuerdos con nadie con facilidad y con auténtica transparencia. Mi mayor envidia a los regímenes anglosajones es que de verdad las cosas se hablan transparentemente. Entonces, en España estamos acostumbrados a que haya una nueva ley fiscal que entre con efectos el día en que se metió en el boletín oficial de las Cortes, antes de que incluso se haya sido discutida. Y dicen, no, es para evitar el efecto imagen. En Inglaterra, cuando hay una propuesta de modificación del Corporation Tax, se publica la propuesta, se discute la propuesta, se hace una comisión de trabajo en la propuesta y después se aprueba la propuesta. Lo mismo sucede con las negociaciones con sectores de contribuyentes. Me gustaría que aprendiéramos a hacer eso en España, pero la realidad es que no hay, es muy difícil hablar con las autoridades. Se ha hecho, el sector del fútbol lo ha hecho y tiene la fuerza suficiente para hacerlo, pero no se ha conseguido ninguna negociación correcta en los últimos 10 años. Por último, Julio, ¿esta situación nos puede hacer llegar a perder capital, a perder jugadores, a perder activo en la competición? Yo creo que ya está ocurriendo. Es decir, no nos podemos olvidar que la liga inglesa es una liga que ahora mismo compra jugadores al fútbol español, compra, talento. Y sin duda alguna su seguridad jurídica desde el punto de vista fiscal sin duda alguna va a ayudar a que sea una liga que atraiga mucho más a los deportistas. No porque paguen menos, porque pagan lo mismo, pero sí hay más seguridad jurídica, más transparencia y menos obcecación por parte de las autoridades fiscales españolas de seguir llevando temas por delito fiscal que nunca son delito fiscal en ningún otro lado más que aquí. Quizás sí, hablo un poquito de lo que decía Luis, el mercado es un mercado complejo. Es un mercado complejo, no olvidemos que las tasas son importantes, el país ha sufrido una crisis económica muy significativa y es bastante más sencillo atacar a aquel que tiene dinero que no lo tiene. Pero, oiga usted, la legislación es la que es, no hay más la que es. Pero es una legislación que nació en el año 96, estamos en el año 2017, han pasado 21 años, los ingresos de los clubes de fútbol a nivel de ingresos por derechos de imagen, yo no creo que superasen el 2% de su cuenta de resultados en el año 96 y hoy en día suponen en la media más del 34, 35 o 36%. Si la legislación no se adecúa a la realidad del mercado, tenemos una desventaja competitiva muy significativa respecto al Reino Unido y creo que ahí tenemos que aprender. Pues ahí... Sí. Completando un poquito el mundo del fútbol se ha hecho muchísimo más complejo. Han surgido figuras que son que eran inexistentes hace 20 años y que no están
digamos, acogidas por nuestra legislación. Es imprescindible que los legisladores y que la Administración, bueno, intenten entender el negocio adecuadamente y establezcan la tributación que le corresponda, pero que sea conociendo cuál es la actividad económica que se está haciendo, cosa que hoy, a mi entender, no sucede. Pues yo creo que ese es el gran titular que nos queda de esta mesa, ¿no? Necesitamos seguridad jurídica en el sector, necesitamos claridad, un itinerario claro por parte de la Administración, aunque eso parece políticamente difícil de plantear. Muchas gracias, Luis, Julio, Robert. Muchas gracias. Y damos un pequeño descanso. Hemos empezado con un poquito de retraso por la incorporación a la sala y la siguiente mesa la empezaremos en 10 minutos. Será sobre el fan engagement y su comercialización, su rentabilidad, moderada por Greg Wilson. Nos ponemos juntos. Muchas gracias. Ya sabemos quién gana el oro.